Yo pero voy a repetirte lo mismo que te dije la semana pasada. La semana pasada hablamos de Oumuamua. Hoy vamos a hablar de Avi Loeb. un poco, me temo que un poco. Sí. Pero bueno, también vamos a hablar de otras cosas. Y la razón es la siguiente, es lo que les decía en la introducción. La semana pasada contamos un trabajo muy interesante que se publicó en dos papers, uno de Jackson y Dess y otro de Dess y Jackson. Estuvimos hablando sobre todo del de Jackson y Dess, donde explican todo lo que se ha observado y lo que no se ha observado de Oumuamua. Y en esos trabajos, pues ellos ponían la hipótesis del bloque de nitrógeno como una explicación que de alguna forma cuadra con todo lo que sabemos de Oumuamua, que recordemos es poco. El problema que tenemos con Oumuamua es que lo observamos tarde y ya de camino de salida y hay pocas observaciones, ¿no? Bueno, pues rápidamente, no ha tardado un par de semanas en aparecer un preprint en el archive firmado por Siraj y Loeb, en el que critican esta hipótesis de Jackson y Dess sobre la posibilidad de que sea pues un cuerpo de hielo de nitrógeno el que componía Oumuamua. Para empezar, esto ya lo comentamos la última vez que hablamos de un artículo de Siraj y Loeb. Vuelvo a insistir en lo que dije en aquella ocasión, que a mí me rechina un poco que todos estos artículos los siga haciéndolos con este estudiante, que no estoy seguro si es estudiante de grado o de máster. Desde luego no es un estudiante de doctorado, que también me parecería mal. Un estudiante es una persona que está todavía en una etapa de formación, pero ni siquiera estamos hablando de un estudiante de doctorado. Estamos hablando de un estudiante, no sé si de grado o de máster. Muy brillante, Uf. por lo que parece, el chico por su currículum y los premios que ha recibido y demás. Y yo no sé si este tipo de trabajos en concreto, que son tan controvertidos, en los que básicamente lo vas a someter a una exposición mediática y una exposición de controversia con el resto de la comunidad científica, no sé si es lo mejor para su carrera ni para su psicología, porque estas cosas desgastan psicológicamente el estarte peleando con otros colegas. Y bueno, pues Loeb se ve que tiene ya un estatus y no sé, y una capacidad que todo esto le da un poco igual, el que la gente se enfade con él o no, pero no sé yo si poner una persona joven que está todavía empezando su carrera y meterlo en estos tinglados, no sé si es lo más adecuado, pero bueno. eh, bueno, quería simplemente reincidir en ese comentario que hice el otro día, ¿no? Este preprint, que todavía... Si me permitas que, no sé, defienda un poco a Loeb en este sentido, él probablemente piense que le está haciendo un favor. O sea, que le está metiendo en cosas que están muy calientes, de las que se va a hablar mucho, que para él va a ser bueno porque le van a conocer, que va a ganar experiencia en cómo se hacen las cosas para ser conocido y tal. O sea, quiero decir, mi sensación es que Loeb tiene un poco una visión de tiburón de los negocios, en plan de metámonos en todas las cosas de las que se habla mucho El y lobo de Wall produzcamos Street. y estemos en primera línea y que se hable de nosotros y tal y cual, y él cree que eso es bueno, y oye, puede que sea bueno en algunas cosas, y a lo mejor piensa que le está haciendo un favor a su estudiante, y a lo mejor se lo está haciendo en cierta manera, y en otras no. Pero pongámonos en su mentalidad. Supongamos que creemos que Oumuamua es una nave extraterrestre y eso nunca se va a poder demostrar. O sea, nunca vas a poder demostrar que tienes razón. Y sin embargo estás metiendo a este chico en un fregado en el que mucha gente se va a enfadar con Loeb, pero también con Siraj. Y no tiene una plaza fija. O sea, tú no le estás asegurando los garbanzos. Ese chico va a tener luego que ir a pedir trabajo a centros de investigación por el mundo, donde va a tener que pedirle trabajo a un montón de gente a la que ha estado cabreando. Que uno quiere pensar que no hay revanchas en estas cosas. Uno quiere pensar que todos somos personas razonables y que vemos las cosas con objetividad y que no vamos a castigar a una persona porque haya defendido algo contrario a todos los demás, ¿no? Pero sí que es verdad, a ver, yo veo mucha gente comentando en Twitter, sobre todo gente que trabaja en astrofísica planetaria, en cuerpos menores, que están muy enfadados con Loeb, ¿no? Por ejemplo, con este último artículo, pues dicen que básicamente se salta toda la literatura de cuerpos menores, que debería leer un poco de literatura, que va con una actitud de que no ha trabajado nunca en esto y ahora viene y se cree que puede imponer su criterio a cosas que se llevan décadas trabajando y que él no cita en sus artículos. Entonces, bueno, no sé si es el caldo de cultivo ideal para que luego este chico tenga que ir a pedir trabajo en estos sitios, es lo que estoy diciendo. No debería ser así, o sea, quiero decir que todos deberíamos ser
en fin, valorar la capacidad profesional a la hora de contratar a alguien por encima de las filias y fobias que podamos tener. Pero ya sabemos cómo es la gente. Lo que quiero decir es que me cuesta imaginar desde qué punto de vista para Avi Loeb puede estarle haciendo un favor a este chico. O sea, yo no veo desde qué punto de vista esto puede ser bueno para él. O sea, tú publicas 100 artículos al año, lo puedes poner en algunos de tus otros artículos que no son tan controvertidos. Y bueno, y están muchos otros artículos, ¿no? Pero esto también en aquel sobre el cometa de Chicxulub, que cabreó también a un montón de geólogos. Ahora en este, que cabrea a gente de cuerpos menores. A ver, Bueno, no yo sé. no estoy en la cabeza de Loeb, con lo que tampoco puedo responder a esa pregunta. Mi sensación después de la entrevista que le hicisteis es que él cree que esto es lo correcto, ¿no? Porque hay que luchar contra el establishment y contra toda esa gente que quiere acallar las voces de la gente libre y estas mamarrachadas que dirá. Entonces, si él de verdad cree desde el fondo de su corazón que esto es lo correcto, pues a lo mejor cree que es lo correcto transmitirle esa cultura a su estudiante, ¿no? Y que su estudiante también haga esas cosas. Quizá no tiene esta visión como más pragmática que tú estás ahora mismo proponiendo y que, pues yo estoy de acuerdo, efectivamente, que a veces vale la pena, sobre todo cuando estás en una situación de no superioridad, vale la pena ser un poquito pragmático, pero... Hombre, es que si tú quieres ser un Don Quijote y luchar contra los molinos, hazlo tú, pero no metas a un estudiante joven que no, porque tú tienes un puesto que te lo permite. Tú eres un catedrático o lo eras hasta hace poco y tienes los garbanzos asegurados. Entonces, bueno, él precisamente, eso es lo bueno, ¿no? Lo bueno de tener un puesto fijo y estas cosas es que tienes esa libertad de pensamiento, ¿no? Efectivamente, no estás sometido a las presiones de cosas como pues que tu sueldo dependa de eso o que tengas que cortarte en lo que dice. Él puede decir lo que le dé la gana, eso es lo bueno de estar en esa posición, pero no sé si es buena idea acompañarte en esa batalla de una persona que está empezando. Yo tengo la sensación de que nuestra postura intelectual y profesional, la tuya y la mía, quiero decir, está tan lejos de la de Loeb que es un poco difícil ponernos en su posición, ¿no? Y tengo la sensación de que yo hago aquí estas interpretaciones y que probablemente ni siquiera se parezca a lo que Loeb piense, porque yo escucho la entrevista a Loeb o las cosas que dice en otros sitios y de verdad que me parece un ser de otro planeta. Entonces no tengo ni idea de lo que debe de estar pensando No sé. cuando piensa en meter a su estudiante. Pues seguramente pues él tendrá unas racionalizaciones y una serie de cosas que le permitirán sostener cosas que me parecen insostenibles y ya está. No, bueno, si os fijáis en los agradecimientos, siempre agradecen a la fundación del premio Breakthrough, ¿no? Es decir, debe de tener Loeb un proyecto con esta fundación al que está inscrito este muchacho, Siraj, con lo que parte del dinero del proyecto irá para pagarle algo a este muchacho. Entonces... Seguramente sí, yo sé que en el caso... Antes, algunos de sus artículos anteriores que empezaron a ser así un poco extraños eran con Manas Billingham, que es una situación un poco parecida en el sentido de que era su ayudante joven que hacía los cálculos y demás, pero Lingham ya era un postdoc. Yo lo veo un poco diferente. Ya un postdoc es una persona que ya se supone que tiene esa suficiencia investigadora, de hecho se llama así, la suficiencia investigadora es algo que adquieres durante el doctorado, y digamos que es mayor de edad como, entre comillas, en cuanto a su carrera investigadora. Y además, el caso de Manas Billingham es que le pagaba, su postdoc lo pagaba la Fundación Breakthrough, que eso es importante lo que dice Francis, ¿no? Entonces, digamos que está contratado para eso. Entonces, desde ese punto de vista, pues bueno, a ver, es mayorcito y lo veo más razonable, ¿no? Es posible que él considere que en el futuro sea efectivamente también este chico tenga una postdoc, Siraj, pues que también pueda aspirar a una postdoc de la Fundación Breakthrough y ahí sí que efectivamente todo este tipo de trabajos le pueden venir bien. A lo mejor por ahí es por donde él piensa enfocarlo, ¿no? Quizás le ve una carrera dentro de lo que sea la trayectoria de esta fundación, ¿no? Vale, igual por ahí me quedo un poco más tranquilo, seguramente viene por ahí el tema. Bueno. Esta es la parte en la que hablábamos de Loeb. Por cierto, he estado buscando en la fundación, ¿no? En la fundación del precio Breakthrough y no hay ningún tipo de, yo no soy capaz de encontrarlo, de listado de las personas que están financiando. Dicen, sí, estamos financiando a ciertos individuos y se puede solicitar financiación. Aquí tenemos la dirección y ponen información sobre lo guays que son y para guays que son, pero no ponen un listado de personas a las que financian. Entonces no sé si... Con toda seguridad, Loeb tiene que ser una de ellas, porque lo agradece en sus artículos, pero no veo exactamente si lo ha pedido él a nivel puramente individual o con un grupo de más gente.
Bueno, Pero bueno, pasemos directamente al artículo, que es lo más interesante, ¿no? Sí, no, por responderte a eso rápidamente, seguramente si vas al ADS, el sistema este de búsqueda de artículos de astrofísica, y buscas la Fundación Breakthrough en el texto de los artículos, te aparecerán aquellos en los que hay agradecimientos a Breakthrough. Y bueno, pues puede ser una forma de saberlo. Vale, el artículo este, lo que ellos hacen es, nada, es un artículo de un par de paginitas con unas cuentas de servilleta muy sencillas, en las que a ver, ellos no cuestionan lo que decían Jackson y Des de que efectivamente se puede explicar, o sea, todo lo que se observa en Oumuamua es explicable con la hipótesis del bloque de hidrógeno, ¿no? De hielo de hidrógeno, de nitrógeno, perdón. Eso no lo cuestionan. Lo que dicen es que hacen esas cuentas y dicen, bueno, si esto realmente ha sido arrancado de la superficie de planetas como Plutón, y puesto que Plutón solamente tiene un pequeño porcentaje de nitrógeno, y dado que el número de objetos interestelares que tiene que haber es tan grande para que hayamos podido detectar uno, pues tendría que haber una masa enorme de exoplutones para producir todo este número de objetos interestelares. Esa es un poco la cuenta. Claro, esto está basado en estimaciones muy inciertas, es una cuenta, como digo, muy rápida, pues que está bien como para un trabajo para ponerle a estudiantes, por ejemplo, pero no realmente, no me parece que sea un criterio muy sólido para rebatir algo, sobre todo teniendo en cuenta que el otro paper del que no hablamos mucho la semana pasada, que es el de Desch y Jackson, sí que hacían un estudio bastante detallado sobre cómo se podrían producir estos bloques de nitrógeno. Y llegamos a la conclusión de que necesitarías que los sistemas solares, los sistemas estelares, eyectaran de su cinturón transneptuniano algo así como 6 masas terrestres de material. 6 masas terrestres contrasta con la estimación de Loeb de que tiene que haber más masa de exoplutones que estrellas. ¿Vale? O sea, la conclusión a la que él llega es que no puede ser porque necesitas más masa de exoplutones en los otros sistemas planetarios que de la propia estrella, lo cual evidentemente es una barbaridad. Sin embargo, a Des y Jackson les sale que no, que eran como 6 masas terrestres lo que necesitan expulsar de cada sistema estelar. Y además sabiendo que del nuestro, por los estudios que hay anteriores, se piensa que del cinturón transneptuniano se han eyectado entre 20 y pico y 30 masas terrestres al medio interestelar, basado en modelos dinámicos del sistema solar. Entonces, Loeb no dice, he encontrado este error en el paper de Desch y Jackson, sino dice, yo lo he hecho de mi manera, que es muy sencillita, y aquí inventándome un montón de cosas que no conocemos, y me sale este otro resultado, por lo tanto lo de ellos está mal. Claro, no sé si han visto, ayer retuiteé un tuit de Desch, que está en Twitter, y está pues cabreado como un mono, porque dice que bueno, que esto es lo típico de Loeb, que él va, hace sus cosas y te dice, sin encontrar un error en lo tuyo, te dice que lo tuyo está mal. Dice, pues nosotros ya hemos pensado en todo eso y fíjate tú, nosotros también sabemos hacer matemáticas. Lo ponía así en su Twitter, en su tweet. Ponía, we can do math too. Y nada, yo la verdad es que no los he, digamos, analizado en súper profundidad porque es complicado, pero sí he mirado un poco por encima intentando ver dónde está la discrepancia entre las dos estimaciones, ¿no? Claro, lo de Loeb tienes que asumir algunas cosas de las que no tenemos ni idea. Por ejemplo, la función de masa, la distribución de masa de estos objetos interestelares. Entonces, bueno, él pone una que dice que, bueno, si no es esa, pues tampoco importa mucho, debe ser algo muy parecido. Y es verdad que para estos cálculos de servilleta, pues tampoco es muy importante que pongas de forma correcta la distribución de masas, pero bueno, hay cosas así que son desconocidas, ¿no? Pero sobre todo lo que más me llamó la atención es que hay una discrepancia importante en el sentido de cuántos objetos interestelares hay, cuál es la densidad de objetos interestelares. Claro, no sabemos porque solo hemos detectado 2, ¿no? Pero estas estadísticas de 1, que se hicieron cuando se detectó Oumuamua, pues daba a entender que para que hubiera 1, tiene que haber al menos un cierto número, ¿no? Basándose en cuáles eran los sesgos del cartografiado, para que Pan-STARRS lo pudiera detectar, pues se llegaba a un número supuestamente de algo así como 0,1 por unidad astronómica al cubo. Lo cual es un montón. O sea, eso quiere decir que en todo momento hay objetos interestelares en el sistema solar interior, pasando cerca de la Tierra. Entonces, esa es la estimación que usa Loeb en su paper, mientras que la que usaban Desch y colaboradores era 100 veces menor.
Entonces yo me puse en contacto, le escribí un mail a Desh y me respondió amablemente. Nos hemos intercambiado algunos correos en los que, bueno, quedaba bastante claro que está muy en desacuerdo con Loeb en muchas cosas. Y me estuvo explicando que realmente es que dice que, bueno, lo que Loeb había hecho era, como hay varios datos sobre cuál debe ser esa densidad, porque es muy incierto, pues se quedó con el que mejor le venía, que era el más grande. Que ese fue el inicial que se hizo cuando se descubrió Oumuamua, basándose en el hecho de que el cartografiado había estado funcionando 3 años y había encontrado un objeto. Dice, pero desde entonces llevamos 3 años más, con lo cual eso habría que actualizarlo. Y desde entonces, bueno, han salido otras estimaciones que son menores. Y de hecho, ese valor que él pone es, digamos, el más probable, pero tú tienes que tener en cuenta el factor suerte. Entonces, cuando tú miras el 95% de intervalo de confianza, pues resulta que te vas desde ese valor dividido por 20 hasta ese valor multiplicado por no sé qué número. Porque, claro, una cosa es que tú dices, si tiro 2 monedas me va a salir una cara y una cruz. Sí, eso es lo más probable, pero te pueden salir 2 caras o te pueden salir 2 cruces, ¿no? Entonces, tienes que dar cuál es el intervalo en el cual, el intervalo que es compatible con tu detección de un objeto interestelar. Y bueno, cuando miras ese intervalo, pues te sale que es permisible desde 0,001 un objeto por unidad astronómica al cubo, o incluso menos que eso. O sea en fin, que todo esto tiene muchas sutilezas y que hay muchos valores porque es todo muy incierto. Y según el valor que pongas ahí, pues te varía un factor 1000 para arriba y para abajo la estimación. De todas formas, la discrepancia entre Loeb y Desh no es de un factor 1000, es de millones. Porque, a ver, la masa de exoplutones que necesitas para Desh eran cientos de exoplutones y para Loeb necesitas la masa del Sol de exoplutones, ¿no? En cada sistema estelar. O sea, hay una discrepancia ahí de millones. Y como son dos cálculos totalmente independientes que no tienen nada que ver, es difícil compararlos, pero ahí te das cuenta de que hay parámetros que... la probabilidad de eyección de un sistema solar, por ejemplo, Desh dice que Loeb pone una probabilidad demasiado baja. Eh, Tampoco sabemos bien cuál es. La puedes intuir a partir de simulaciones. O sea, como que es muy difícil cuadrar estas cuentas, ¿no? Yo creo que ahí hay algo que es característico del pensamiento de Loeb en este tipo de discusiones, al menos. No estoy muy seguro en otros papers de los que sea más experto. Pero como que él confía mucho en estos cálculos sencillos, ¿no? Y los expone como una evidencia muy rotunda de cosas, cuando lo normal es todo lo contrario. Lo normal es tú haces un cálculo sencillo y a priori no te lo crees. Lo que haces es, bueno, voy a hacerlo más detalladamente y entonces veré a ver si coincide con ese cálculo sencillo o si resulta que los detalles me introducen pues, cosas distintas que cambian el resultado, ¿no? Entonces, yo ahí creo que Loeb se equivoca, que no lo hace bien, porque, vale, hacer un cálculo está muy bien, pero hay que ver los detalles y si lo puedes hacer en más detalle, hay que hacerlo en más detalle. Mm. Y claramente Dex sí que lo hizo en mucho más detalle. Es más detallado y está apoyado en simulaciones, ¿no? El de Desh y Jackson. Sí. Yo, en fin, a mí en general me gustan los cálculos sencillos, pero claro, cuando son tan inciertos, es que hay dos cosas. Una cosa es lo sencillo del cálculo y otra cosa es lo incierto de los parámetros que le tienes que meter, que en este caso son cosas de las que no tenemos ni idea, ¿no? Y bueno, pues cuando haces eso, pues te puede salir un resultado que es muy incierto también. Entonces, pues está bien que lo hagas y puede ser un indicio de cosas, pero no creo que sea nada rotundo que te permita ni afirmar ni negar nada, ¿no? Entonces, él lo usa porque además ha escrito también, es que le da tiempo para todo. No solo ha escrito este paper, también escribió un artículo divulgativo criticando el trabajo de Jackson y Desh, ¿no? Mm, yo no sé si este cálculo tan sencillo realmente te da como para criticar algo que, a ver, lo que es incuestionable es que esa explicación explica perfectamente todo lo que se ha observado. ¿Que sea la única explicación posible? Pues no. Pues seguramente habrá otras, no lo sé. Pero yo no la descartaría basándome únicamente en esta cuenta de servilleta según la cual tendría que ser la masa, pues no sé cuántos, ¿no? Es lo que, no sé, la conclusión un poco que saco. Sí, una No, cosa que es importante aclarar un poco a los oyentes, ¿no? El nuevo artículo de Loeb del que estamos hablando básicamente son 2 páginas. 2 páginas, la tercera página es solamente la referencia bibliográfica y los agradecimientos.
Los artículos de Jackson y Dave son básicamente más de 50 páginas, ¿no? Entonces, en 50 páginas tú tienes espacio para razonar las cosas, para proponer diferentes alternativas, para hacer algo más, ¿no? Aquí, en 2 páginas, lo único que hace es presentar una fórmula y decir, bueno, esta fórmula tiene tales coeficientes, estimo grosso modo estos coeficientes y este es el resultado que me da, y pongo una figurita con un dibujito, ¿no? Con un puntito. Bueno, obviamente, desde el punto de vista científico, a nivel de razonamiento y a nivel de aporte, el artículo de Loeb es muchísimo más pobre que el de Jackson y Dave, y por lo tanto, a priori, menos confiable. De momento es un preprint, hay que decir que todavía no ha pasado el será publicado. Hoy en día, este tipo de personas que publican mucho y que publican cosas cortas son fácilmente, o sea, saben que lo publican fácilmente y por eso hacen este tipo de cosas. No creo que haya grandes dudas sobre el cálculo o así, salvo que se encuentre un error flagrante, ¿no? Que manden a revisar a DES. Recordemos el del agujero negro. Sí. ¿Te acuerdas que comentamos hace poco que lo tuvieron que básicamente quitar del archive, ¿no? Por un error que habían visto que sobre usar los transneptunianos para restringir la población de agujeros negros primordiales, ¿no? Aquí no están usando los transneptunianos para estimar la probabilidad de que un trozo de uno de ellos acabe llegando a nuestro sistema solar. O sea que... Claro, yo con todo esto lo que me hice es una cuentita. O sea, a mí me gustaría que él se aplicara también estos criterios a su propia hipótesis, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, lo que está sugiriendo aquí es que no hay suficiente nitrógeno puro en las regiones exteriores de un sistema solar como para eyectar suficiente, porque claro, si hemos detectado un Oumuamua, quiere decir que hay muchísimos, que hay infinidad de ellos, y no hay suficiente nitrógeno. Entonces, dices tú, bueno, no hay suficiente nitrógeno, pero hay suficientes velas solares artificiales para poblar la galaxia de semejante cantidad de Oumuamua. Es que, o sea, me hice yo una cuentita así de servilleta y me sale que debería haber, para justificar esta densidad que él usa de 0,1 por unidad astronómica cúbica, cada estrella en promedio, tenga extraterrestres o no, cada estrella debe eyectar 10 a la 15 velas solares. 10 a la 15 son 1000 billones, ¿vale? O sea, 1 billón con B de velas solares, pues eso multiplicado por 1000. 1000 billones. Y eso cada estrella. O sea, que si solo hay especies inteligentes en una de cada millón, pues eso tendrás que multiplicarlo también por 1 millón, lo que tendrá que producir esa pobre gente. Sí, no sé, yo realmente... Bueno, ahí ese cálculo olvida el tema de la intención, ¿no? Obviamente los que produjeron esta vela solar intencionadamente habían recibido algún tipo de señal del planeta Tierra, venía al sistema solar terrestre. No puede ser casualidad que viniera por casualidad. Claro, pero entonces... ¿Era misterio, casualidad? Lo dudo mucho. Bueno, todo esto, lo que pasa es que ahora mismo sabemos muy poco, ¿no? Porque justamente son los primeros de estos objetos que estamos empezando a detectar, pero supongo que ya a partir del año que viene, con el observatorio Vera Rubin, como decimos siempre, pues esto se aclarará bastante, ¿no? Empezará a detectar muchos más de estos objetos y, por ejemplo, cosas como estas, como cuántos hay, pues tendremos más información, ¿no? Tendremos por lo menos un orden de magnitud de cuánto es la población típica. Claro, hay que decir otra cosa, todas estas cuentas también están basadas en la suposición de que todos estos objetos interestelares están distribuidos homogéneamente por toda la galaxia, casi como si estuvieran cuadriculados, ¿no? Cada uno puesto en una esquinita de una cuadrícula, cuando en realidad las cosas suelen tener estructuras, ¿no? Y igual que hay, yo qué sé, la Tierra pasa por lluvia de meteoritos, ¿no? Cuando en su órbita se cruza con sitios donde hay material que han dejado asteroides, pues también es esperable pensar que estos objetos interestelares están, digamos, agrupados en zonas donde hay más cantidad de ellos porque por la propia dinámica, ¿no? Porque han sido eyectados de algún sistema estelar y entonces cuando te cruzas por cierta zona te encuentras con los objetos que ese sistema estelar ha eyectado. Pero bueno. Sí, no sé, yo lo que quería señalar, y esto se relaciona un poco con lo que yo siento emocionalmente cuando veo un paper corto de Avi Loeb, que es un poquito de cansancio. Porque a mí me parece que, más allá de que pensemos que Avi Loeb parece que va persiguiendo siempre la misma idea, que no se aplica los mismos estándares a sí mismo que a otros, que eso también está ahí, yo creo que la propia idea de vamos a hacer ciencia con artículos muy cortitos que hacemos muy rápido, es como muy discutible, ¿no? O sea, quiero decir,
no todos los artículos cortitos son iguales. Hay veces que haces un cálculo cortito y te das cuenta de que a pesar de ser cortito es como súper sólido, ¿no? Y que parece que muchas cosas convergen ahí de forma que ese cálculo corto, bueno, tiene cierta probabilidad de ser cierto. No digo que sea seguro cierto, pero hay otros cálculos cortos que, bueno, que tienen como un montón de incertidumbre y tal y cual. Entonces, no todos los artículos cortos son igual de valiosos o igual de interesantes. Y esta costumbre que tiene Loeb de hacer ciencia a base de ir soltando artículos por todas partes, pues seguramente no es la óptima para encontrar la verdad. A mí me parece mucho más razonable una gente que hace un artículo largo, como Jackson y Des, que esta plétora de pequeños artículos a los que le has dedicado poco tiempo a cada uno, ¿no? No sé, a mí como que me parece metodológicamente equivocado. Bueno, yo ahí, no sé, discrepo o disiento un poco, ¿no? Yo creo que el artículo puede ser bueno o malo, tanto si es corto como si es largo, ¿no? Creo que puede haber artículos cortos que sean buenos porque has tenido una idea que no había tenido nadie y entonces a lo mejor, pues como punto de partida, puedes aportar un cálculo sencillo donde se expresa esa idea. Pero Sí, claro, pero utilizarlo como costumbre. O sea, sí, que lo más habitual sea hacer un artículo corto no parece lo más razonable. O sea, ya. que ideas cortas buenas existen, están ahí y no es que sean súper raras, Yo pero no no suelen sé ser si lo hay, habitual. no sé si hay un sesgo en ese sentido de que lo que sacamos en Coffee Break de Loeb suelen ser los artículos que son más, un poco más, no sé, controvertidos o polémicos y que suelen ser este tipo de artículos, ¿no? Pero también los tendrá de otro tipo, a lo mejor más técnicos, más, pues, más áridos también y más de temas concretos, sobre todo de lo que está más relacionado con su tema principal, todo esto de los agujeros negros y tal, y no lo sé. Y Bueno, quizás pues aquí nosotros digamos que en ese caso, que a mí que creo que esto que dices tiene todo el sentido del mundo, lo que estaría criticando es esta corriente en concreto de la sí. producción científica de Loeb y no la producción científica como conjunto, ¿no? Pero ya esta corriente en concreto me parece como metodológicamente cuestionable, ¿no? Ujú, Y quizá no acertada. mm, ya. Acabo de mirar en Google Scholar y he dicho, a ver, en Google Scholar cuando miras a un autor, Abraham Loeb tiene su página web, ya se recomienda a todos los investigadores que tengan su entrada, que recopile sus artículos. Los 20 primeros artículos de Abraham Loeb, todos están en 2021. Wow. O sea, ya tiene 20 artículos como mínimo y todavía no le he dado el botón de ver cuántos más tiene en 2021, pues puede que tenga más de 20. Tiene, parece 22. O sea, 22 en 3 meses. O sea, Madre mía. claro, ¿eso qué significa? Pues significa que la mayoría de los artículos de Abraham Loeb son de pocas páginas. Tiene artículos, aquí tiene algunos artículos que, bueno, los que tienen número de páginas entre 7 y 10 páginas. Son los más largos. Y después tiene muchos que son más breves. Bueno, es una manera de hacer ciencia. Avi Loeb es una persona citada, o sea, tiene artículos de hace ya una serie de años que han sido muy citados, ¿no? Su artículo más citado tiene 1500 citas, casi, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Y tiene, pues eso, casi 10 artículos por encima de 500 citas. O sea, que está bien, pero claro, hay investigadores que se dedican a hacer pequeños artículos que reciben más o menos citas, en lugar de hacer grandes obras que requieren un trabajo mucho más intenso de pensamiento y de razonamiento y de reflexión. Y, pero si se te da bien hacer artículos como galletas, es ideal que lo hagas, ¿no? Si puedes. Mi crítica es que un artículo corto es un poco como jugar a la lotería, ¿vale? Porque tú tienes una idea compacta y no todas las ideas son buenas, ¿no? Entonces, bueno, un artículo corto a lo mejor te toca y la idea ha sido buena. Mientras que un artículo más elaborado, como te obligas a podar esa idea, pues al final es como más complicado que sea una mala idea, ¿no? Entonces, no me parece científicamente como método para hacer ciencia, no me parece lo mejor hacer 50 apuestas. Ya, o sea, claro. hacer la ciencia a base de apuestas, pues no estoy seguro de si es la mejor manera. Sí, yo creo que lo que tú decías de la lotería, eso me suena más a lo que era su corriente anterior, porque yo he percibido un cambio en los años que llevamos siguiéndolo, desde que empezó a todos son extraterrestres, que los FRB son extraterrestres, no sé qué tal. Ahí parecía que estaba como diciendo, ya, le apuesto a todo y algún día pues se verá que algo son extraterrestres y yo lo dije primero, ¿no? Ahora ya por lo menos se ha centrado en Oumuamua. No es demasiado edificante y pues si hay que hablar de él, pues hay que analizar si nos parece. Sí, yo creo que, bueno, creo que como hay esta polémica, pues, y
y en la semana pasada hablamos de los trabajos de Jackson y Dess, pues creo que correspondía hablar de la ¿no? de la respuesta ahora de Siraj y Loeb. Creo que con esto hemos cumplido, ¿no? Sí, un apunte. El artículo más citado de Loeb, como suele ser habitual en muchos investigadores, sobre todo los que publican mucho, es un review paper en Physics Reports. Physics Reports es una revista que suele escribir artículos muy largos, ¿no? Hay artículos de miles de páginas incluso. Y su artículo más citado tiene 136 páginas en Archive. En la revista tiene algo menos, como 115 o así. O sea que también es un artículo de 2001. También es verdad, hace años escribí artículos bastante más largos y primero se cansó de escribir artículos largos y ahora escribe artículos cortos. Bueno, o lo irá combinando, ¿no? Porque como tampoco sigo todo lo que escribe, sino, bueno, estas cosas de Oumuamua, como me he empeñado en leer todo lo que sale sobre el tema, pues veo sus artículos, a lo mejor en otros temas escribe otro tipo de artículos diferentes, ¿no? Quiero pensar. Bueno, estamos todos esperando tu artículo, ¿no? Tienes que escribir con toda esa información que estás recabando y todos tus calculitos de servilleta, tienes que escribir tú también un artículo. No se me ha ocurrido ninguna idea suficientemente interesante como para molestar a nadie y que obligara a un pobre referí a que tenga que leerse un artículo mío, así que... Yo creo que tienes que encontrar la manera de demostrar que hay un circo romano en Oumuamua. Ese ha de ser el objetivo.